Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo un poco especial porque voy a hablar de ortografía y, si no me equivoco, me parece que es la primera vez que hablo de este tema en el canal. En general, si tú eres una persona que tiene buena ortografía, si dominas las reglas ortográficas, tus ideas se van a comunicar con mucha mayor claridad, ¿no? Hay muchos memes en internet que ejemplifican la importancia de la ortografía. No es lo mismo, no está bien, que no está bien. Entonces, la ortografía existe, en teoría, para facilitar la comunicación escrita. Un WhatsApp, un correo, un email, una historia en Instagram, un artículo de periódico, un libro, también una newsletter, que por cierto, si os queréis suscribir a la mía, os dejo el enlace en la cajita de descripción. Metéis vuestro email y ya estáis suscritos. Pero lo curioso de la ortografía es que muchas veces esta también se mete en nuestro discurso hablado. La ortografía consigue, de cierta manera, colonizar también la conversación, el discurso oral. Las personas que veis mis vídeos con cierta frecuencia sabéis que yo creo que la ortografía, la escritura es secundaria a la lengua hablada. Pero, a pesar de esto, la realidad es que la ortografía también es capaz de colarse en nuestra conversación, de dejar huella en el discurso oral, y por eso creo que merece también un espacio en mi canal. A continuación os voy a dar 5 ejemplos de cómo la ortografía se mete en la conversación y cómo estos ejemplos los podéis utilizar para matizar, para sonar más persuasivos, para sonar más tajantes, para comunicar vuestra idea mejor o también para comunicar esa misma idea con menos palabras, ¿vale? Entonces, la primera es y punto. Imagina que tienes un debate con un amigo. Lleváis horas dándole vueltas al mismo tema y no conseguís avanzar. En esos momentos, lo único que habla es el ego de la otra persona y llegar a un punto en común es algo imposible. Entonces, cuando es imposible conversar de forma sana, es hora de cerrar el tema. Pues ahí, en ese momento, para cerrar el tema, para zanjar el asunto, dices y punto. Elaboras una conclusión de tus ideas, si quieres, no puedes añadir más y al terminar dices y punto. Diciendo y punto, que es el símbolo, el signo ortográfico, se da a entender que no hay nada más que añadir, no hay nada más que decir. Algunos sinónimos serían y ya está, y se acabó. Entender cómo se llama una cosa, que se llama así y punto. No podemos entender por qué se llama así. ¿Por qué la capital de Francia es París? ¿Por qué se llama París? No lo sé, pero es así. Autoridad, en el sentido de lo digo yo y punto. Pero tienes que aprender de hacer lo que me gusta y punto. Y sueño y hasta... Tú has tenido la experiencia y punto. Muy probablemente... Si quieres darle más fuerza a tu mensaje y quieres dejar a tu amigo con la palabra en la boca, otra cosa que puedes decir es punto final, punto final. Punto final significa que es un cierre definitivo. Punto final. Vale, sigo. El siguiente se puede hacer tanto gestualmente con tu cuerpo como hablando y es el símbolo de las comillas. Por ejemplo, yo soy una persona que utiliza mucho las manos y los brazos al hablar, también mi cara, las expresiones. Entonces, como gesticulo mucho, utilizo mucho este símbolo, el símbolo de las comillas. ¿Cómo se hace? Pues llevas los brazos arriba y con estos 2 dedos haces así. Sería así. Es muy expresivo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significan las comillas? ¿Cómo las podemos utilizar? Pues de varias formas. La primera es para decir las palabras que alguien dijo. Si las decimos literalmente, podemos entrecomillarlas utilizando este signo. También lo utilizamos cuando queremos ser irónicos o sarcásticos, y yo creo que este uso es el más común. Se utiliza para señalar que el significado no es literal. Por ejemplo, si yo digo es un experto en el tema, significa que no es un experto. Significa que él cree que es un experto, pero en realidad es una persona que no sabe nada sobre el tema del que habla. Entonces, lo que yo quiero decir es lo contrario. Entonces, vamos a decir que las fiestas, entre comillas, las hacíamos en la habitación, en aquella época, ¿no? Útiles, entre comillas, de alguna manera para la familia se ponen a hacer. Estudiaba. Sin embargo, a lo mejor una carrera, entre comillas, de letras, luego en los ratos libres no me iba a poner a resolver fórmulas o a plantear ecuaciones diferenciales, ¿verdad? natural, entre comillas, claro. Es que el niño desde que nacía hasta que moría tenía... Este gesto, por lo tanto, enriquece el mensaje sin necesidad de explayarse, sin necesidad de explicar demasiado. Este gesto simplemente añade una capa de significado brutal a nuestra frase. Os doy un ejemplo personal. En mi grupo de amigas hay una amiga nuestra, está quedando con un chico que es frutero, tiene una frutería. Entonces, a veces mi amiga queda con nosotras, pasa el día con nosotras, pero a veces dedica su tiempo a él. Entonces, vamos a poner que mi amiga se llama María.
Cuando María no está, mis amigas dicen, ¿y María dónde está? Entonces alguien puede decir, está en la frutería. En ese momento se sabe que el significado no es literal. ¿Se entendería igualmente sin las comillas? Sí, pero eso le da una capa extra de significado donde todas entendemos qué es lo que realmente la persona quiere decir. Está en la frutería. Antes, cuando la gente no estaba tan alfabetizada, cuando la educación no era universal y no estaba disponible para todo el mundo, la gente utilizaba otros recursos para expresar, para comunicar estos matices a la hora de hablar. Una vez existe la ortografía, una vez esta se inventa, empieza a incorporarse poco a poco en el discurso hablado. Decir o hacer estas cosas nos ayuda a transmitir mucho en muy poco tiempo. Otra más sería con mayúsculas o en mayúsculas. Hay gente que dice con mayúsculas, hay gente que dice en mayúsculas. Por ejemplo, este tío es un imbécil, con mayúsculas. Utilizamos esto para dar énfasis, ¿vale? Es una construcción enfática. No significa que esa persona es estúpida y ya está. No significa eso. Significa que es muy imbécil, imbecilísimo, un imbécil con mayúsculas, realmente imbécil. Cuando decimos con mayúsculas, lo que queremos es destacar la magnitud de su estupidez. Entonces, este recurso se utiliza también con un toque humorístico, exagerando la cualidad de imbécil de esta persona, exagerando cualquier defecto que una persona pueda tener. Otro ejemplo, es un error con mayúsculas. Cuando alguien dice esto, en ese momento hay una imagen visual que se proyecta en tu cabeza y eso hace que tú entiendas mejor el significado. Tiene un impacto visual muy muy grande porque de repente tú ves una palabra escrita en tu mente y no ves esta palabra, sino que ves esta palabra. Cuando algo está escrito en mayúsculas es algo enorme, grave, rotundo, que no lo puedes ignorar porque está en mayúsculas. Es algo grande. No es lo mismo un error que un error. Yo el alarmón, mayúsculas, luces de neón. La alarma más grande vino cuando perdí un trabajo que me hacía muchísimo. Otra historia diferente, la historia en mayúsculas, es que está en vuestras manos contarla. Dichos bebés. La creación así en mayúsculas, por tanto, estaba reservada solo para el género masculino. Bien, otra más sería paréntesis. Imagínate, estás en una conversación con tus amigas. Ellas están cotilleando, contando chismes. Y tú no quieres perderte nada, pero tienes que ir al baño. Tienes que ir al baño. Entonces dices, paréntesis, chicas, que necesito ir al baño antes de que sigáis con esto. Si tú dices paréntesis, todo el mundo entiende lo que pasa. Abres paréntesis, haces una pausa, vas al baño, vuelves y lo cierras. Cuando vuelves y cierras el paréntesis, la conversación continúa justo donde estaba. Entonces, ¿qué se transmite cuando tú dices paréntesis simplemente en esta charla? 1. Muestras interés en la conversación, no te desvinculas. 2. Interrumpes simplemente para aclarar algo breve sin desviar la atención del tema principal. Y 3. Como en la escritura, el paréntesis se abre y se cierra, y se sobreentiende que lo que vas a decir es algo corto, o que la pausa que viene es corta, de corta duración. Y esto también lo podemos hacer acompañado de este gesto. Yo diré, abriendo un paréntesis, luego retomaremos el tema, a mí me han salvado la vida 2 veces. Cuando decimos permítete ser feliz, tengo que hacer un paréntesis, porque primero hemos de entender qué es la felicidad. En la que voy a decir al principio, haré como un paréntesis y diré suscríbete, dale al like, etcétera, porque normalmente si tú ves... Por lo tanto, esto significa que cuando nosotros hablamos, también escribimos. Y la última, que quizás es la más diferente de todas, porque esto realmente sí que es una expresión idiomática, sería poner los puntos sobre las íes. Esta se utiliza cuando quieres aclarar algo con precisión, cuando no quieres dejar lugar a dudas. Quizás quieres corregir algo o quizás quieres volver a marcar lo esencial, las ideas principales. Se utiliza así. Por ejemplo, antes de seguir con el proyecto, conviene poner los puntos sobre las íes para que nadie se confunda. El valor de esta metáfora es muy visual, porque una i sin el punto se queda incompleta. Si tú escribes algo así, es un símbolo que es poco claro, es incluso ambiguo, ¿no? ¿Qué es esto? Pero en cuanto le pones el punto, ya no hay ambigüedad, está claro, es transparente. Es como decir, voy a aclarar este tema para que no haya malentendidos. Así que nada, estos pequeños signos ortográficos metidos en la conversación nos recuerdan que, incluso cuando hablamos, también escribimos. Espero que os guste el vídeo, no os olvidéis de darme like, de dejarme un comentario, de suscribiros al canal, todo eso. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos pronto.